Buenas noches. Todavía no se pone el sol, tardes. Bueno, vamos a continuar. Esta noche vamos a leer la Mishnah 14 del cuarto capítulo del Pirkei Avot. Es una Mishnah un poquito más corta que otras que leímos, pero igual no deja de dejarnos una enseñanza muy significativa. Ok, pero ahorita voy a leer la Mishnah nada más, que es muy corta, nada más textual, y después pasamos a ver quién la está diciendo y los mensajes que nos está dejando. Dice así: Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nehorai solía decir, que ahorita voy a explicar quién es Rabbi Nehorai. Hebe gole limkom Torah. Tienes que incluso exiliarte, golé la palabra es galut, si es necesario exiliarte a un lugar que haya estudio de Torah, conocimiento que puedas aprender. Ve al tomar sheita boajareja, y no digas que ella irá detrás de ti, la Torah. En un momento lo vamos a explicar. Shehabereja y kayemua beyadeja, o que tus compañeros de estudio, ellas la harán perdurar en ti, que te la van a transmitir. Vel binateja al tishaen. Y no confíes solamente en tu entendimiento, en tu raciocinio, sino tienes que ayudarte con un lugar que se estudia Torah y buscar a compañeros. Ok, esa es la Mishnah tan corta, pero vamos a ver en primer lugar quién la dijo y en qué contexto también dijo esta Mishnah, que sí tiene mucho mensaje también hoy en día, como todas las de Pirkei Avot. ¿Quién es Rabbi Nehorai? La verdad, el término Nehorai, prácticamente según todas las opiniones, no era su nombre, porque Nehorai es en arameo de algo así como iluminar, que es el que da luz. Había mencionado cuando hace poco hablamos de la historia de Rabbi Meir, que hay quien opina que Rabbi Meir, que también el nombre no era original del Meir, Meir quiere decir iluminar, que también lo llegaron a llamar Rabbi Nehorai, que es el mismo. Pero hay otras opiniones, y yo creo que es la que más predomina, que Rabbi Nehorai no era ni más ni menos, sino que Rabbi Elazar ben Araj. Rabbi Elazar ben Araj, hablamos de él, si recuerdan, cuando hablamos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que hay tres Mishnayot que hablan justamente de él y sus alumnos, que así mencionamos. 5 alumnos tenía Rabbi Yohanan ben Zakkai, y va él mencionando las virtudes de cada uno de ellos. Ok, entonces a Rabbi Elazar ben Araj, que según así está en el tratado del Talmud del Shabbat 147, que da a entender de forma muy clara, y cuenta una historia que ahorita le voy a contar, que da a entender que Rabbi Nehorai es Rabbi Elazar ben Araj. Ok. Ahí cuando mencionó las virtudes, dijo Rabbi Elazar ben Araj que Ma'ayan Mitgaber, es como una fuente que brota constantemente, inagotable. Y realmente él destacó que era una capacidad, y había relatado, cuando hablé de él en esa Mishnah, había relatado de que no sé cuántas cosas que se olvidaron, él con su inteligencia, con su análisis, él regresó esos conceptos a como eran originalmente, pero no de tradición, sino por su deducción. Era un genio, realmente era una fuente que había otro de los alumnos que ahí bien mencionamos, de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era Bursu Cheno Meabetipa, como un pozo que retiene todo, que tiene una memoria fotográfica, pero solamente era más retener lo que estudió, no de sí mismo como una fuente que brota y que produce. Pero Rabbi Elazar ben Araj tenía esa capacidad
de analizar, de deducir, era algo inagotable su conocimiento y su entendimiento profundo de las cosas. Recordemos que él ganó varios lugares cuando mencionó a los alumnos que les preguntó, a ver, que cada uno diga cuál es la mejor característica, la mejor virtud que tiene que tener un ser humano. Cada uno dijo algo. ¿Y qué dijo Rabbi Elazar ben Araj? Que según la versión más aceptada de Rabbi Nehorai, dijo Lev Tov, un buen corazón. Y sobre eso dijo su maestro, Rabbi Yohanan ben Zakkai, que escoge lo que dijo este alumno, Rabbi Elazar ben Araj, que incluye lo que dijeron todos los demás. Y lo mismo lo negativo, dijo un mal corazón, también dijo incluye todo lo negativo. Dice, en todos los aspectos, el más destacado escogió sus palabras y después dice ahí también que si mencionó su gran maestro, Rabbi Yohanan ben Zakkai, y hablamos mucho de él también, una luminaria que estuvo cuando se destruyó el segundo templo en esa época de la destrucción, con toda la historia, que él dijo, si pondría a todos los sabios del pueblo de Israel en un lado de la báscula y a Rabbi Elazar ben Araj en el otro lado, dice, él vence a todos los demás. Dice, su conocimiento y su nivel lo supera a todos. Sin embargo, vamos a ver en qué contexto dijo esta Mishnah. Lamentablemente esta Mishnah prácticamente la podemos tomar como una confesión de él. Obviamente, si Rabbi Nehorai es Rabbi Meir, la entenderíamos en otro contexto. Pero siendo, como dije, la versión más aceptada, que es Rabbi Elazar ben Araj, podemos entender esta Mishnah muy diferente a las enseñanzas clásicas, no solamente como lo expliqué en muchas Mishnayot, que hay que entenderla en la época y lo que vivieron estos Jamim, sino más que eso, prácticamente es como una confesión que él hace, que este gran Jajam. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere esa confesión? La historia que cuenta en el Talmud Tratado de Shabbat, página 147, primero menciona diciendo que habían dos lugares. Un lugar que había mucho vino, muy abundante, corría como las aguas el vino. Y otro lugar, que es al que me voy a referir ahorita, se llama Diomasit, era un lugar de recreación. Era un lugar de aguas termales que tenía unos paisajes así muy bonitos. Y dice que 10 de las tribus de Israel, cuando se dividió el reinado entre el reinado de Yehudá y media tribu de Binyamin y el resto de las tribus, dice que se podría decir que se alejaron de la Torá porque radicaron en esos lugares entre el vino y la vida así, la atracción de la vida bonita, como que se alejaron. Pero bueno, sigue contando el Talmud que cuando fallece el gran maestro, que mencionó Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él era uno de sus alumnos, fue algo muy fuerte para los alumnos porque el maestro les dio todo. Entonces como que había un estado de ánimo un poquito bajo y se dispersaron los alumnos. Y Rabbi Elazar ben Araj, dicen que su esposa le pidió mucho, se fue a Diomasit, a este lugar de aguas termales, spa, pues era un lugar así, lo que hoy llamaríamos un lugar de vacaciones, de recreación. Entonces como que para distraerse un poquito, que eso en sí no tiene nada malo. Pero ¿qué sucede? Él fue por un tiempo corto, ya se quería regresar, sus compañeros se fueron a Yavne, a un lugar de estudio, que continuaron estudiando, los otros 4 compañeros. Él
pasó un tiempo, ya, está bien, ya se despejó un poco, ya quería regresar y su esposa lo convenció, no, está muy bonito el lugar, mira la naturaleza, las aguas termales, el spa, lo agradable que es aquí, cómo uno disfruta de la vida, y así lo convenció y se quedó un tiempo prolongado. Pero él les decía, bueno, tengo que ir con mis compañeros a seguir estudiando Torah, y ahí incluso menciona algo así que le dijo como un ejemplo, si el ratón va al queso o el queso va al ratón. Obviamente que el ratón busca el queso. Dice, tú eres el más sabio de todos y ellos, si quieren, ellos te van a venir a buscar. Lo correcto no es que tú vayas tras de ellos, sino que ellos te vengan a buscar, pero que ellos te vengan aquí, no tú vayas para allá. Y así pasó mucho tiempo que se quedó allá. Cuando ya por fin regresó, unas vacaciones muy largas, pero cuando ya por fin regresó, cuenta el Talmud algo así impresionante. Él era, como dijimos, una fuente de sabiduría, un genio. De repente se le borró la mente. Sube al Sefer, se pone a leer el Sefer, hay un pasú que dice, en el libro de Shemot, Ahodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Es un precepto de la Torah que dice que este mes es el primero de los meses. Pero como sabemos en el Sefer Torah no hay puntos. Dice, están las palabras. En vez de leer Ahodesh, tenemos que saber la Dalet y la Resh. La letra Dalet es así cuadrada y la Resh es muy parecida, pero el ángulo derecho de arriba es un poquito redondo. Confunde las palabras, una frase, un pasuk tan conocido que no necesitaba ser un gran jajam para conocerlo, cualquiera lo sabía. En vez de leer a Hodesh, dice a Heresh, con un reyo, digo. En vez de lo que sigue, Azeh Lachem, este mes para ustedes, dice a Heresh, Hayá, Azeh y Hayá son letras parecidas. En vez de Lachem, Libam. La Jaf y la Bet también son muy parecidas. La Jaf se escribe así, nada más que termina en redondo, y la Bet igual, pero termina en cuadrado. Entonces leyó Ajeresh Hayá Libam, que si traducimos esas palabras, que sus corazones se ensordecieron, que ya no oyen, no oyeron. Fue una señal del cielo, porque dijo justamente algo que le quedó, se le olvidó. Su corazón, que él justamente fue el que destacó el buen corazón, que obviamente tenía buen corazón, pero el conocimiento todo, como que se le borró. Dice, cuando oyeron, como dije, que ni un niño, un niño que estudió un poquito no comete ese error, y ese gran sabio, que era el que más sabía de todos, el que mencionamos que si lo ponían a un lado de la báscula, inclinaba a todos del otro lado, les causó una tristeza a todos y una pena que fue un golpe muy fuerte para todos. Y comenta el Talmud en Shabbat que pidieron a Dios, todos imploraron que Dios como que lo ilumine y que le regrese el conocimiento, ¿no? Que se le borró, se le olvidó, y al final sí le regresó. Bueno, después de esta historia, ahora sí podemos entender de forma muy clara lo que él dijo. Por eso dije al principio que esto, más que una enseñanza, fue una confesión. ¿Qué dice él? Hebegole limkom Torah. Dice, tienes que ir a un lugar que hay Torah. Él se fue a un lugar que no había, que quedó solo, y estuvo ahí mucho tiempo, y no tenía compañeros para estudiar, no tenía una fuente, aunque tenía mucho conocimiento, pero de alguna manera se le olvidó. Obviamente que estamos hablando en niveles muy altos, ¿sí? Para nosotros comunes, de los mortales, gente normal, es natural de descansos, de despejarse, pero en el nivel de ellos que estaban inmersos en un conocimiento profundo, esa interrupción y desviar a algo un lugar donde no hay estudio de Torah, no había sabios, no había nada más de recreación, y se quedó mucho tiempo, para él fue como una falta. Entonces por eso él enseña esto,
Dice, ve golé limkom Torah, golé, que dice incluso exiliarse, aunque uno que con sacrificio busque un lugar que se estudia Torah, y sigue diciendo, que queda como anillo al dedo según la historia esta, dice, ve al tomar sheita boajareja, y no digas que ella va a venir detrás de ti. ¿Qué le argumentó a su esposa? Tú eres el sabio, que ellos vengan a buscarte. No. Si en la realidad ellos estaban en otro lugar, no puedes decir, aquí me espero y que ellos vengan. Que la Torah va a llegar a alguien, me la va a enseñar. Aquí lo explican. Bueno, lo que está enseñando es que a veces dice, bueno, yo estoy en un lugar alejado, pero de repente llega alguien, un rabino, y me va a transmitir, la Torah me va a seguir. Dice, o dice otra interpretación, Shehabereja y Kaimu Abiyadeja, o que tus compañeros, como le decía, como dije, a esto me referí, que la esposa le decía, bueno, tus compañeros que vengan hacia ti, que ellos te la van a transmitir. Dice, porque además de eso, incluso si tus compañeros te la transmiten, no es lo mismo que oírlo de la fuente. Todos sabemos perfectamente que cuando el teléfono descompuesto que es, que cuando alguien no lo oyó directamente de la fuente, siempre se desvirtuó un poquito. Y eso fue lo que pasó también, un poquito en la Mishnah, en el Talmud, en la Gemara, que pasaron las generaciones y uno dice, bueno, yo me acuerdo que oí de tal jam tal, pero el otro dice, no, yo oí algo diferente. Y ya estaban, a veces dice el Talmud, Hasurem Hasa, le faltó una frase, fue cortada la frase, es el teléfono descompuesto, entonces se pierde. Entonces uno tiene que estar en el lugar donde lo aprende directamente de la fuente. No puede decir, bueno, mi compañero, él estuvo en la clase y me lo va a pasar. Es como cualquier clase, uno lo oyó del maestro, pudo entenderlo claramente a qué se refiere, preguntar, discutir, y después él le pasa la información al otro, siempre se va a desvirtuar. Por eso dice, no digas que tus compañeros, que fue lo que dijo la esposa, por último, el último argumento que uno diría, que si lo primero uno tiene la esperanza, va a venir la Torah a mí, alguien va a traer, me lo va a enseñar. La segunda, bueno, si nadie me va a traer, mis compañeros después me pasan lo que estudiaron. Y cuando ya ve que ni una de las dos no va a llegar ni a él ni los compañeros, ¿qué diría? Bueno, yo tengo la capacidad de estudiar y no necesito a nadie más, yo solo puedo estudiar. Termina diciendo, del binateja al tishaen, no te apoyes demasiado en tu inteligencia y demás, porque no es lo mismo estudiar solo que cuando uno estudia con compañeros, que se analiza, se discute, se pule más la información, que es una realidad, o con un maestro que está recibiendo, que puede entender mejor. Entonces, sabiendo que Rabbi Nehorai es este Ham Rabbi Lazar Ben Araj, queda exactamente una forma diferente, no nada más que es en el contexto que lo dijo, simplemente habló de él, después de su experiencia, de que creyó que no pasaba nada y todo, dice no, dice mis conclusiones a lo que viví es que sí tienes que ir a un lugar de Torah. Bueno, eso es para entender el contexto. Ahora vamos a analizar un poquito más el mensaje que nos está dejando. Perdón, primero agrego que si es Rabbi Nehorai, se refiere a Rabbi Meir, como ya lo habíamos mencionado que hay una opinión, también podemos entender perfectamente también el contexto, como él predicó con el ejemplo. Porque Rabbi Meir, si recuerdan, que lo persiguieron, ya conté 2 veces la historia, que cuando rescató a su cuñada, se enteraron que fue él, lo persiguieron y se tuvo que escapar y fue a buscar un lugar de estudio de Torah. Y conté también que cómo se sacrificaba para seguir aprendiendo. Él no se quedaba en su lugar y decir yo estudié, yo sé. Incluso con su maestro, que era Elisha, que se había alejado de la Torah en Shabbat, habíamos contado, que el maestro iba en caballo y él caminando, pero esa es una forma, por eso dice, Hebe golé, es como exiliarte, como sacrificio, que es cuando uno va al exilio. Deja su casa, deja todo y va con sacrificio. Él lo demostró también, yendo así, incluso en Shabbat tenía que ir caminando el maestro a caballo, pero para ahora sí mamar la Torah, quisiera aprender, seguir recibiendo, se entregaba, se esmeraba y lo cumplió también literalmente. Pero
si entendemos como lo más aceptado, Rabbi Elazar ben Araj, como dije, está muy claro la enseñanza, pero evidente, ¿no? Que de su experiencia él lo está transmitiendo. Ok, vamos a volver a un poquito a analizar esta Mishnah, que siempre, como todas, o cualquier parte del Talmud, siempre se presta un poquito a las interpretaciones. Se puede interpretar a veces de diferentes maneras, que muchas veces hay dos formas de interpretar y ambas son ciertas o tiene sentido, tiene enseñanzas. Ok. La primera, vamos a interpretarlo de Golelim Kom Torah, que es cuando hay necesidad. Dice, lo ideal, uno no tiene que dejar, obviamente, su casa e irse, pero cuando tiene necesidad de aprender, cuando no hay ninguna fuente de estudio, hoy en día realmente ya no existe ese concepto, porque anteriormente aprendían todo oralmente. Hoy en día, ahí está, estamos ahorita estudiando por Zoom, aunque estamos en las casas, y en estos días estoy en un congreso rabínico que están de Israel, lo dan rabinos, y están otros en Estados Unidos, Canadá. Siempre viajo a Israel, ahorita lo estamos haciendo por Zoom a nivel internacional. Entonces hoy no aplica tener que salir, viajar especial, pero sí aplica la idea de la importancia que se le da. Recordemos que esta enseñanza viene después de la que vimos ayer, de la Mishnah 13, que también dijimos, Eve Zair Batalmud, Sheshigat Talmud Olazadon. La advertencia a los rabinos, cuídate mucho en entender lo que estudias a fondo, que es profundamente, porque si lo haces así superficial y transmites algo equivocado, es como si lo hiciste intencionalmente, falta de responsabilidad. Entonces, esta Mishnah complementa la anterior. Dice, para eso no te bases, como termina diciendo, no te bases nada más en tu inteligencia, no creas que solo necesitas ir a un lugar para aprender correctamente, donde haya compañeros, donde haya enseñanza, pero como dije, en los tiempos de antes, si uno no tenía en su país, tenía que, la indicación era, deja tu país, es decir, deja todo y tienes que ir para nutrirte también espiritualmente. Hoy, gracias a Dios, como dije, no se necesita ni un lugar como México, que tenemos, gracias a Dios, tantos ya, lugares de estudio, ni cualquier lugar, porque hay la comunicación, todos los medios para aprender igual, aunque uno no esté en el lugar. Igual lo ideal es estar en un ambiente más espiritual, que eso influye muchísimo. Pero aquí lo que está diciendo, si no tienes oportunidad, tienes que, en tu lugar, tienes que ir a un lugar, porque uno va a decir, bueno, pero no es para tanto, hoy no tuve la suerte, en mi pueblo, en mi lugar no hay, ni modo, ¿qué hago? Eso mismo uno no lo diría si no tiene oportunidades comerciales para salir adelante. Si en su lugar no tiene ningún negocio, no tiene cómo trabajar, ¿qué hace uno? Se va a un lugar, va a la capital, va a un lugar donde tenga una oportunidad, le ofrecen un trabajo y con eso va a mantener a su familia. Aunque sea en el fin del mundo, a veces uno viaja al fin del mundo. Lo mismo, uno puede estudiar, no sé, en una escuela superior del pueblo, pero obviamente quisiera ir a Harvard, a Cambridge, a estudiar una carrera y titularse con nivel. Pero si tienes cerca una pequeña universidad que también estudian así, pero ahí no decimos es suficiente si uno quisiera, como dije, tanto para el trabajo, un buen trabajo y voy a viajar, voy a hacer para lo necesario, lo mismo para el conocimiento, como dije, una carrera, me voy a la universidad. Entonces, de la misma manera tenemos que entender, así como le doy importancia, no digo que no tenga al trabajo, a una carrera, ¿ok? Porque eso me va a ayudar para salir adelante en mi vida. Tenemos que recordar también que la parte espiritual, el estudio de la Torá, los valores, la superación, estar en un ambiente, estar donde uno puede aprender, superarse,
como ya lo repetí tantas veces, que es la inversión más importante. Estamos hablando de nutrir el alma que perdura eternamente. Si quiero una carrera para mi cuerpo, para salir adelante, tengo que darle una carrera al alma también. Si quiero trabajo y nutrir para poder comer bien para mi cuerpo, también tengo que nutrir el alma. Por eso dice aquí, Ebegole Linkor Torah. Ahora, esa explicación es que simplemente que uno, cuando no tiene, que vaya. Pero, por otra parte, hay quien lo explica al usar un término, golé, como dije, exíliate, para ir a un lugar de Torah, que decir, tal vez encierra un mensaje todavía más allá, no nada más cuando no tienes. Entiende que amerita más bien sacrificarse y viajar y ir en exilio, aunque sean condiciones difíciles, para poder adquirir la Torah. No simplemente en la situación de que, ok, si ya tengo cómo resolverlo, tengo a alguien que me enseñe, así a medias, con eso me conformo y nada más cuando no tengo nada me tengo que ir. No, incluso cuando tienes, busca con esfuerzo, con sacrificio para adquirirle la Torah. Ve al tomar, como dijimos, Sheitabo Ajareja, y no digas, bueno, pero de repente llega gente que fue a Harvard y da enseñanzas, y si lo voy a traducir en términos actuales, uno dice, bueno, pero hoy también puedo por internet seguir una carrera, ¿sí? La puedo seguir, y es real, y ahorita en esta pandemia mucha gente está estudiando muchas cosas, que obviamente es válido. Ahora, si no hay otra oportunidad, pues por lo menos hacerlo de esta manera. Y si es cierto, es como el que dice que va a llegar de repente, alguien me va a llegar, va a informar, de repente, vamos a hablar en los países actualmente, llega, todavía en México hay mucho, pero vamos a hablar de un país, Sudamérica, no sé, Ecuador, o una que no hay, y que de repente llega un rabino de Israel, un shaliach, y transmite algo, y dice, bueno, bien, me llega a mí. Sería lo equivalente a que uno diga también, como dije, puedo estudiar un poquito una carrera así por internet, pero sin embargo, si uno tiene la opción de ir directamente a la universidad, con el ambiente universitario, los profesores, el intercambio con los alumnos, obviamente uno no va a decir, ya, me conformo con estudiarla por internet. No, quiero estudiarlo realmente bien de las fuentes, que esté el maestro frente a mí y el compañero que discute y dice y preguntar y entender, así me va a quedar mucho más, voy a tener claridad. El ambiente de estudio de todos, obviamente que instruye muchísimo más y uno va a formarse de otra manera que se lo estudió así, como decir. Entonces es lo mismo que está diciendo. No diga Sheitabo Ajareja, va a venir tras de mí, voy a aprender aquí, tengo un poquito internet, tengo un amigo que fue, me informó, leí un artículo, leí por aquí para allá. Un doctor no hace eso. Un doctor quiere tener prestigio, va a un lugar de prestigio, estudia, se dedica, ahora sí, como decimos, quemar las pestañas para de verdad tener, dice, sí, vuelvo a repetir, si eso lo haces en una cosa que es para tu futuro, en una carrera, tienes que hacerlo también para lo espiritual. Lo que sigue, hay dos interpretaciones también. Dice, Shehabereja y Kayemua Beyadeja. La primera interpretación, como ya la mencioné, es en el contexto de Rabbi Nehorai, que era con Rabbi Elazar Ben Araj, que dijo que mis amigos después me la van a transmitir. Entonces, según esta explicación, sería, no te bases en eso, porque no es lo mismo que te lo transmitan ellos a que tú lo oigas de las fuentes. Pero hay otra explicación. No, hay una explicación que ponemos aquí una coma. Te lo vamos a leer diferente ahorita. Dice, ve a un lugar de Torah y no pienses que ella va a venir. ¿Por qué tienes que ir? Lo leemos diferente. Shehabereja y Kayemua Beyadeja. Porque tus compañeros, cuando vas a ir a un lugar que hay un estudio, hay ambiente, tus compañeros va a hacer que se mantenga en ti. Cuando lo estudias con compañeros, no como la primera explicación, que los compañeros te van a informar,
de segunda mano después de aprenderla del maestro, que también eso es cierto, que no es lo mismo. Pero aquí hay otra interpretación que dice que tus compañeros, si estudias en un ambiente, y como lo que hoy se llama jabrutá, con un compañero, en las yeshivot así se sientan dos jóvenes y estudian, y analizan e intercambian ideas, y eso queda mucho más claro, se esclarece, que lo hace uno solo. Entonces lo que dice, tus compañeros van a provocar que se mantenga y que lo entiendas mucho más claros. Y por último, dice, Belbinatejal Tishaen, dice, no puedes basarte solamente, no digo uno tiene que usar la lógica, la razón, y si tenemos capacidad de analizar, si nos esforzamos a entender, pero no es suficiente con eso. Siempre tenemos que saber, como lo dijimos en otra Mishnah, es de Ujaham al-Lomed Nikoladam. ¿Quién es el verdadero sabio? No solamente se conforma, yo entendí, analicé, oye a los demás y aprende de los demás y de todos. Entonces no puedes estar en un lugar desolado que no hay con quién comentar, que si no tienes un compañero para intercambiar. Y dices, yo estudio, tengo libros, estudio. No puedes basarte nada más en tu lógica. Tienes que entender que tienes que ilustrarte que se te va a enriquecer mucho más cuando intercambias. Es una realidad comprobada e indiscutible, que es la mejor manera de estudiar. Entonces tomemos estos consejos, y ya que hablamos de Rabbi Nehorai, que lo menciona muchas veces en el Talmud, también como tomándolo como un santo, decía también que se revelaba Eliyahu Anabí, que estudiaba Maaseh Merkabah también, que es niveles de Kabbalah profundas que dijimos, que una vez dijo justamente su maestro, Rabbi Yohanan ben Zakkai, sobre él, se expresó, dijo, dichoso de ti Abraham Avinu, se remontó hasta nuestro primer patriarca, que de tu descendencia salió alguien como él, como que sea a ese grado. Pero una de las cosas que es interesante, aunque es otro tema, pero como lo dijo, ahí sí no importa quién haya sido Rabbi Nehorai, el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, página 97, que la verdad les recomiendo porque dice varios que dice qué va a suceder cuando llegue el Mashiach. Describen la época premesiánica, que dice antes que llegue. Dice, la llaman Ikebetá de Meshijá, cuando estemos pisándole los talones al Mashiach, que cuando se está acercando, dice, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos en las épocas previas? Aunque nadie puede decir con exactitud la fecha exacta, que dice, todos los que hacen números se dicen, perdón, y lo digo con toda la ¿cómo se llama? Seguridad, que son charlatanes, porque vienen pseudo cabalistas y dicen, hicimos la cuenta y este año va a llegar. No es cierto, Dios lo ocultó y nadie sabe. Cuando Jacob vino, quiso revelar a sus hijos qué iba a pasar al final de los días, como dice el texto de la Torá, reúnanse y les diré, ¿qué va a suceder al final de los días? Que la Torá de repente no lo menciona, empieza a decirles bendiciones y otras cosas. ¿Qué pasó? Dice el Talmud que él tenía intención y él tenía la capacidad de ver, pero Dios se lo ocultó, no le permitió decir. Entonces es el famoso dicho que lo dije en muchas ocasiones, el que lo sabe no lo dice y el que lo dice no lo sabe. Entonces el hacer cuentas y decir exactamente este año es bullshit, como dicen, es ahora sí falso totalmente. Sin embargo, en el Talmud se menciona épocas previas a la llegada del Mashiach. No sabemos cuánto es previo, puede ser 200 años, puede ser 10 años, puede ser 50, pero dice, cuando sucedan estas señales, describen esta época, y uno de ellos es Rabbi Nehorai, que dice así textualmente, dice, Dor, lo dice en el Tratado de Sanedrín 97, que les recomiendo que vean todo en la página, porque hay varios detalles que se describe la época que estamos viviendo exactamente. Dice así, Dor Sheben David va, la generación que va a llegar, Ben David, el hijo de David se refiere pues de la descendencia de David, el Mashiach, dice, Nearim,
así dice textualmente, Yalvinu Penez de Kenim. Los jóvenes van a faltar el respeto, lo dice de una forma incluso, los van a avergonzar a los mayores. Se va a perder ese respeto de los ancianos que históricamente siempre hubo. Un chavito, un adolescente, no se atrevía a levantarle la voz a una persona mayor, y menos gritarle, y menos discutirle, y menos insultarlo. Y hoy en día está la orden del día, es como si nada, pero se cumplió. Pero recién en esta generación, si vamos 2 generaciones atrás, no me acuerdo, yo digo, mis tíos de parte de mi mamá, y mi mamá le decían a mi abuelita, eso yo soy testigo, le hablaban de usted. Hoy podemos concebir que un hijo le habla a papá o la mamá de usted. Le hablaban de usted. Y todos conocen, muchos que me están oyendo, o le van a preguntar a sus papás también, ¿quién se atrevía a fumar frente a los papás? Un joven. No se atrevían, se escondían, aunque eran ya jóvenes de 20 años. Hoy un chavito, digo, esos conceptos de pena, como todo lo escribe de diferentes maneras, pero realmente es algo sorprendente lo que dijo Rabbi Nehorai, cómo lo vemos en esta generación, lo que dijo hace 2000 años, más o menos, que iba a suceder en esta generación previa a la llegada del Mashiach. Dice, Vezekenim y Amdu lifnei ne'arim. Eso es algo más sorprendente. Lo dice un poco metafórico, pero que tiene el fondo. Dice, los ancianos se van a parar frente a los jóvenes. ¿Qué quiere decir se van a parar? Que dice, lo normal es que ya entra un anciano, una persona mayor, el joven por respeto se para. Y aquí dice que va a pasar al revés. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la práctica, al viejito, ¿tú qué sabes? El que tiene importancia es el joven. Que dice, se le da el mayor tiene que rendirle homenaje al joven, al niño. Hoy en día, como digo, los papás tienen que pedirle permiso a los hijos para salir, no los hijos a los papás. O yo digo algo que suena muy, lo dije ya en alguna otra ocasión, suena muy fuerte o muy feo, pero describe una realidad. Digo que hoy en día, cuando un papá le llega a pegar a su hijo, es en legítima defensa. Y todos sabemos que es verdad. Que dice, ya no cabe, que dice, es al revés. Y es exacto lo que dice, Zekenim y Amdu lifnei ne'arim. El anciano va a respetar al joven. ¿Qué sucede? Por lo mismo que también la tecnología, como va avanzando, los jóvenes nacieron conectados, los niños, los bebés, y ellos saben más. Entonces, como se le da la importancia y son los que están conectados con la computadora, con toda la comunicación y demás, se los respeta más a ellos. Pues dice, ¿tú qué sabes? Tú eres atrasado. Sin embargo, los valores sí lo tienen más los mayores. Pero esto sí lo leíamos cuando lo leyeron en la época del Talmud, esto que dijo Rabbi Nehorai. Sí, incluso no tengo que ir hace 2000 años, hace 200 años. Uno leía ese texto así, palabra por palabra, como lo estoy leyendo, textual del Talmud, que dice, Ne'arim y Alvinu Penez de Kenim, jóvenes van a avergonzar a los ancianos se van a parar frente a los jóvenes. Sigue diciendo, Bat Kama Beimá, la hija se va a rebelar contra la mamá, que dice, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué a mí me vas a decir? ¿A mí me vas a ordenar? Dice, Bekalaba Hamotá, la nuera con su suegra. Hoy lo sabemos perfectamente, ahora sí, atendí muchísimos casos de divorcios, pero antes era un respeto a los papás, a los suegros, era someterse. No digo que estaba bien, pero llegaban a extremos de sometimiento. Hoy, ¿qué es eso? Tú vete a volar, no voy a tu casa, no te veo. Que serán esos conceptos en el mundo, no estoy acusando a nadie, ¿no? Pero existe, eso es lo que predomina. Dice, Upnea Dor, que Kipnea Kelev. Dice, la faz de la generación es como la faz del perro. ¿Qué significa? El perro está considerado desvergonzado. Justamente hay animales, un ejemplo, que incluso para tener relación, el macho con la hembra se esconden. El que lo hace públicamente, vemos un perro. El perro no le da pena en la calle, donde sea. Un ejemplo, es una forma de decir. Dice, así va a ser
Hoy estamos en una época donde una playa nudista se da por entendido. Pues es lo natural, ¿qué tiene de malo? Y sí, así se ve, en verdad, no lo ven malo. Toda la apertura es algo que no se concebía en la historia. Vuelvo a repetir, hay tanta información y tanto, es tan abierto todo que todos lo vemos normal todo. Pero ese atrevimiento, dice, Ben Midbayesh me Aviv, el hijo no se va a avergonzar del padre. Dice, antes lo cachaba el padre que estaba en algo, se ponía rojo el hijo que el papá lo cachó. Ahorita, ¿a ti qué te importa? No te metas en mi vida. Dice, esas son las expresiones que vemos, que es penoso, pero es una realidad. No estamos hablando ahorita de los valores, eso que aquí está nada más describiendo. Dijo Rabbi Nehorai, el que acabamos de leer la Mishnah en su nombre. Dijo, ¿quieren saber una señal cuando la generación que ven David, que dice que va a llegar el Mashiach, cuando vean que empieza a suceder en el mundo? Eso lo dijo cuando no se podía ni concebir que podía llegar una época que podría suceder estas cosas. Hoy lo vemos natural, pero dijo, cuando vea una generación que pase todas esas cosas, es una señal que está previa a la época mesiánica. Nada más que sepamos quién. Y díganme ustedes, juzguémoslo. No, vuelvo a repetir, ni yo ni nadie, como lo advertí, no estoy diciendo cuándo va a llegar el Mashiach, porque realmente no sabemos. Pero de que estamos cerca, o por lo menos se están cumpliendo estas señales que dijo Rabbi Nehorai hace tantos años, eso es algo bastante evidente y bastante claro. De verdad, yo me acuerdo la primera vez que leí esto en el Talmud, todavía no era como hoy en día. Igual ya era mucho más, y como traté de interpretarlo. Pero cuando lo vuelvo a leer en nuestras épocas, yo tengo algunos años, me siento joven de espíritu, pero ya algunos años que pasaron. Y recuerdo de pequeño, cuando estudiaba desde pequeño el Talmud, que ya conocía este texto, ok, entendí así, dije sí, tengo entendido que en generaciones pasadas no había tanto atrevimiento, pero no tenía nada que ver con hoy. Ahora sí, con una fuerza, ahora sí es literal. Cada cosa que está describiendo aquí en el Talmud es literal. Antes de decir, bueno, que una hija se rebele contra la mamá, no, pues cómo, está bien que puede ser un poquito, le falta respeto, pero todos estos conceptos, Penea Dor que Penea Keleb, la faz de la generación, como el perro que dice, ya no hay límites y todo se acepta. Ya el libertinaje, ya cada vez grupos que alegan derechos a todo. No hay, Dios, no quiero ya mencionar cosas más fuertes, orgías y cosas y libertad. Todos esos conceptos que no son concebibles. Todo es abierto, todo es sin pena. Ya la faz de la generación con él. Pero bueno, eso lo digo tristemente. Digo, gracias a Dios que sé que los que están oyendo están excluidos de esta influencia a nivel mundial por lo mismo. Porque si están aquí oyendo una clase es que tienen sentimientos de pudor, de superación espiritual, de querer aprender. Pero tenemos que saber que tenemos que protegernos justamente con los valores de la Torá para que aunque en el mundo, aunque se estén cumpliendo estas señales, no nos afecte y sigamos manteniendo el respeto a nuestros padres, a los mayores, a los valores, seguir con el pudor, que es algo muy importante tenerlo, y no perder, que no llegar al descaro y de todo eso. Ok, eso fue Rabbi Nehorai y vamos a quedarnos con esta gran enseñanza de la Mishnah y también de muchas otras que dicen el Talmud, pero quise mencionar algo que es muy actual y que lo estamos viviendo. Muchas gracias, nos vemos mañana a las 8 en punto y vamos a dedicar ahorita de Ilun Ishmat. שירתנו את אותו חפץ מאוד טוב, שמי שמן טוב יום מים ירבד ומלאכה נכונה,
בישיבה העליונה תחת כנפי שכנים על כל שמותו יפקולה ככתב לחי עולם הבא שם תהא מנת וחיסר של נפש שמתו. Les vuelvo a recordar que ahorita piensen o mencionen el nombre del ser querido a quien le quieren dirigir este estudio. רוח השם תנחם בגעדני עליהם להתפטרו מן המעדן כרותם והשם ועל המלך מלכם מלכים ברחמה ויחוסכם עליהם וילווה עליהם השלום ועל משכבם יהיה שלום ככתיב יבוא שלום ינוח למשכבותם ולכחו הם וכל בני ישראל שוכם בהם בכלל חיים בסייחוד וכן יהיה רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם נפשם בטוב ילינו וזרעם משוערס que este estudio sea para elevar sus almas que ellos estén en un lugar muy elevado en el Gan Eden y su descendencia que tengan bendición y salud. Amén. Nos vemos mañana a las 8. Muchas gracias.